Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer, ¿vale? Siente un Escorpio y un Libra en tu vida. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Antes de empezar, vamos a recargarnos de buena energía con el cuenco de cuarzo. Empezamos, mi cangrejito. Muy bien. Tú estás cambiando, mi querido Cáncer. Hay una transformación en tu vida. Es como que si a lo mejor de repente habían personas que te conocían de una manera, ahora el Cáncer que yo siento, el Cáncer que yo interpreto a través del cuenco de cuarzo, es muy diferente al Cáncer anterior. ¿Por qué te digo esto, cariño? Porque una de las imágenes que yo he visto es como si hubiera una pequeña oruga, pero luego entra en ese proceso de la metamorfosis, cariño, y sale como una mariposa. Quiere decir, cariño, que todo este tiempo posiblemente tú te has estado portando de una manera o has estado de repente, yo qué sé, dejando pasar tantas cosas en tu vida, pero ahora es como que tú fueras la sacerdota, la sacerdotisa, el sacerdote, cariño. Como que tú me dices, Richard, ahora voy a tomar al toro por los cuernos. Ahora voy a dirigir mi vida. Ahora voy a ser yo quien tome las decisiones en la relación, en el trabajo, en el proyecto, mi querido Cáncer. Y esto, Cáncer, quieras o no, llama la atención a tu entorno, a tu familia, a tus amigos, a tu ex, a tu gente. Posiblemente tu tranquilidad, tu paz, la manera como tú estás llevando tu vida, tu silencio también, ¿por qué no? Puede ser tu silencio. Y siento que quizás muchas personas que tú en algún momento has dejado por el camino, o personas que te han interesado y por X motivo pues las cosas no se han concretado, siento que muchos de ellos como que están pendientes ahora de ustedes. Y no porque tú estés buscando quizás una relación o porque tú intentes llamar la atención a esta persona, no. Tú no intentas llamar la atención a nadie ya. Tú no intentas prácticamente caer bien a nadie. No. Y esto no te pone como una persona egocéntrica, para nada. Simplemente que me dice Richard, ya me he cansado de estar detrás de los demás, ya me he cansado posiblemente intentar agradar a los demás, ahora quiero ser feliz a mi rollo, a mi manera, a mi forma de ser. Ahora quiero darme una oportunidad, quiero disfrutar de la soledad, de la tranquilidad, de un nuevo proyecto, un nuevo amor. Ya no quiero estar haciendo ese papel de Candy, que actualmente hacías ese papel. No, ahora estamos viendo un Cáncer diferente, muy diferente, que sinceramente inclusive me da gusto, porque esto es un principio. Este es un principio que te va a llevar, cariño, al éxito, a ser feliz, a ver la vida de otra manera. Y esto te va a traer cosas buenas, no solamente lo que es en el amor, sino también lo que es en tu negocio, en tu proyecto, en tus estudios, en tu vida, Cáncer. En tu vida, porque ha habido un cambio y está habiendo un cambio para muchos de ustedes. Estás en una metamorfosis de energía, mi querido cangrejito.
Vamos a ver signos, me encanta. Lo que yo he visto me encanta. Vamos a ver signos, mi querido Cáncer. Vamos a ver signos, cariño. Me sale lo que es Tauro o Virgo. Me sale Capricornio. Me sale Libra. Cierras con tu signo Cáncer. Hay un Libra que está detrás de ti, ¿vale? Hay un Libra que está pendiente de ustedes. Vamos a ver iniciales. ¿Por qué? Porque tu signo Cáncer está delante y Libra está detrás. Por eso que me atrevo a decir que hay un Libra que está pendiente de ustedes, ¿vale? No, con esto no te digo, ay Richard, ¿quieres decir que entonces me va a buscar y voy a estar como pareja? No, porque a lo mejor esta persona está pendiente de ustedes y tú me dices, Richard, sinceramente, yo quiero mi tranquilidad. Yo ya no quiero complicarme, no quiero historias, ilusiones. Eres un Cáncer muy diferente a lo que estaba acostumbrado a ver. La letra Z, la letra C, la letra U, la letra J y la letra E, mi querido cangrejito. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Cáncer. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido Cáncer. Luego vamos a canalizar, ¿vale? Porque es como lectura bonus. Ahora las lecturas van a ser así. Quizás no voy a estar entregando continuamente, pero van a ser videos de mucha información. Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas, cariño. Hay algo que tú te preguntas, corazón, y dices, no es justo lo que me está pasando. No es justo posiblemente cómo esa persona se comporta conmigo. O estás un poco desconfiado, desconfiada. A lo mejor, como tú estás cambiando, Cáncer, a lo mejor hay una persona que te presta atención, a lo mejor hay una persona que te está siguiendo en las redes sociales, una persona que se pone en contacto contigo y tú tienes un poco de desconfianza y dices, ¿por qué me busca ahora? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué pretende? ¿Por qué cuando había el momento de conversar, de hablar, de tratar, por qué no me dijo nada o simplemente no me respondió? ¿Y por qué ahora? Tú sientes un poco de desconfianza. Un poco de desconfianza. Esta carta Cáncer también puede ser en el trabajo, en el proyecto. A lo mejor de repente tú tienes un trabajo, tú tienes un proyecto y te llaman de un trabajo que a ti te interesaba antes. Y tú dices, Richard, ¿por qué me llaman? ¿Será que si yo tomo la decisión de dejar el trabajo que tengo actualmente, esto sería bueno? Aquí me sale la carta del 5 de espadas. Piensa que la carta del 5 de espadas, cariño, no es una carta buena, es una carta como de decepción, de traición, o que no quieres. O que no quieres, cariño. Entonces, yo lo que te recomiendo, Cáncer, mira, tómate las cosas con calma. No tomes una decisión precipitada en cualquier aspecto de tu vida, amor, trabajo, lo que sea. Medita, piensa, reflexiona. Cuando te digo no tomes una decisión precipitada, si una persona viene y se pone en contacto contigo, tampoco le digas, oye, yo ahora me siento poderoso y poderosa, vete a pelar espárragos. No, respóndelo. Tienes que seguirle la corriente para ver hasta dónde llega, cuáles son sus intenciones. Tampoco con esto, cariño, vayas y te lances a sus brazos. No, síguele el juego y luego tomas una decisión. En el trabajo también, que te den las propuestas. Si te interesa esa propuesta, no te interesa, si te conviene, no te conviene, porque a lo mejor te llaman de ese trabajo que tanto te gusta, cariño, y en ese trabajo te dan más horas de trabajo y menos sueldo. Entonces tú tienes que hacer un balance, pero no te cierres. Te recomiendo que no te cierres. Actúa de una forma madura, de una forma adulta, me están diciendo esta carta. Vamos a ver qué te dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Cáncer. Me sale lo que es la carta del Rey de Bastos o Reina de Bastos, la carta del Emperador y la carta del 6 de Pentáculos. Tú estás llamando la atención a alguien. Tú estás llamando la atención, porque esta es una carta de deseo, cariño. Y aquí, lo que pasa, Cáncer,
que es un personaje, sea hombre o mujer, que lucha con sus sentimientos. Es como que es una persona que sabe que hay algo entre ustedes dos, pero lucha con sus sentimientos, como que no quiere aceptar esto. Como que dice, no, se me está yendo la cabeza, se me está yendo la olla, esto que me está pasando, pues no puede ser. Lucha con sus sentimientos, cariño. Y cierra con la carta del 6 de Pentáculos. Es como que el universo estuviera conspirando y te trae todo lo que es para ti. Incluye el amor, el trabajo, el proyecto, una persona especial. Porque hay algo que despierta curiosidad. Llámalo tu buena vibra, llámalo que este mes de finales de octubre con noviembre es buena suerte para ti. Hay algo que despierta la atención a ellos, mi querido Cáncer. Hay algo que despierta. Y ellos tratan de negar esto. Si esto lo relacionamos en el amor, ellos tratan de negar este sentimiento. Están luchando. Pero últimamente es muy notorio. A pesar que tenemos la carta del emperador, es muy notorio esto, porque cerramos con la carta del 6 de Pentáculos, cariño. Es prácticamente el equilibrio, todo sale a la luz, tú estás como si fueras un rey, una reina. O sea, se le salen los ojos, en pocas palabras, cariño. Mira, si tú tienes redes sociales, seguramente esta persona ha puesto un me gusta o ha comentado lo que tú has puesto. Si tú no tienes redes sociales, seguramente esta persona, cariño, tú has coincidido con él o con ella. Aunque sea de lejitos, has coincidido. Richa, pero esto de coincidir, ¿es casualidad? No, no es casualidad, cariño. Mira, Cáncer. Mira, vamos a hacer una... No es una práctica, simplemente es como un recordatorio. ¿Te ha pasado que cuando tú estás pensando en una persona constantemente o lo sueñas a esta persona constantemente, da la casualidad o te escribe o te llama o coincides o te encuentras con esta persona? Y tú dices, Richard, pero ¿cómo puede ser? Es cierto que yo estaba pensando, pero tampoco tenía intenciones de buscar a esta persona, pero he coincidido. ¿Por qué? Porque a través de las energías lo has atraído, cariño. Porque tú has estado pensando en esta persona. O esta persona a través de las energías te atrae a ti. Esto pasa mucho. Richard, hace unas semanas lo soñé. Y estaba pensando en esta persona. Y da la casualidad que me dice hola. Me escribe. ¿Qué ha pasado aquí, Richard? El universo te lo atrae. Porque tú has estado poniendo mucha energía, mucho tiempo pensando en esta persona, o esta persona ha estado pensando mucho en ustedes, mi querido Cáncer. Y esto pasa mucho. De repente a ti te ha pasado, Cáncer. Esto pasa mucho. A mí me ha pasado. Cuando yo no quiero coincidir con una persona, por X motivos, pero a veces de repente lo sueño a esa persona, yo sinceramente digo, vale, ya lo soñé, ya está. Ya no pienso. Porque no me es agradable quedar con esa persona. Pero si tú lo sueñas y estás pensando en tu trabajo, en tu casa, comiendo, duchando, pujando, cariño, no pujes mucho, ¿vale? Porque es malo, cariño. Y esta persona aparece, porque el universo te la entrega, cariño, porque lo estás atrayendo. Y yo siento que ellos están pensando en ustedes. Y ellos, corazón, como están pensando en ustedes, vosotros van a coincidir, no porque tú lo busques, o esta persona te llama, no porque tú lo busques, que quede claro. Recuerda que tú estás en otro nivel, tú estás evolucionando. Son ellos, mi querido Cáncer, que te van a buscar, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver. La carta, cariño, también del sumo sacerdote, mi querido Cáncer. Es que a mí me sorprende que ahora sus intenciones son buenas. Ahora es como que viene con otro aire, con otra actitud, de una forma positiva. Ahora ya no hay tensión. Porque la carta del sacerdote, cariño, dice, esta persona se acerca y sus intenciones ahora sí son buenas. Me está diciendo, Cáncer. Mira esta carta. Al costado de la carta del 6 de Pentáculos. Es que, ¿sabes qué pasa, Cáncer? Que ya no aguanta. No aguanta y dice, pues yo tengo que hablar con Cáncer sí o sí, ¿vale?
Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, mi querido Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, mi querido Cáncer. Vamos a ver. 2 grupos. Tú vas a elegir uno de ellos. Listo. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre es un no, Capricornio. Opción 2, la carta del loco es un no, Libra, cariño. Muy bien. Vamos a ver qué te quieren decir el tarot de los ángeles, ¿vale, cariño? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Me sale lo que es la carta del 6 de tierra. Escucha. Recibir dones en forma de dinero, Cáncer. Tiempo y esfuerzo, nuevas oportunidades profesionales, recibir un préstamo o pagar deudas, mi cangrejito. Muy bien. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Que algunos de ustedes dicen, Richard, quiero trabajar menos y ganar más. ¿Vale? El lema de ustedes, cariño. Eso es lo que tú estás sintiendo. Si tú lo quieres así, Cáncer, lo vas a lograr. Porque me están diciendo 6 de tierra, recibir dones en forma de dinero. Richard, ¿pero cómo puede ser? Richard, si yo pues tengo el contrato de 8 horas, trabajo 40 horas a la semana o más y sigo ganando igual. ¿Por qué me dices que si yo quiero lo hago? Cariño, ¿te has puesto a preguntar que a lo mejor de repente, si te sales de ese trabajo y trabajas por tu cuenta propia, ¿puedes ganar más? Esto es así, Cáncer. Esto es así. A veces, corazón, no es necesariamente trabajar tantas horas como un esclavo para poder ganar más. A lo mejor tú tienes una habilidad para poder generar dinero. Y las personas del signo Cáncer tienen la habilidad, se lo digo así, la habilidad de generar dinero, Cáncer. Y para muestra un botón, corazón. Yo antes trabajaba para un restaurante. Estaba esclavizado todo el día, aquí en España, ¿vale? Porque en Perú trabajaba en una industria. Estaba esclavizado todo el día. Y me aventuré a hacer lo que es el canal de YouTube. Y ahora pues me levanto, es cierto, a las 9 de la mañana. Voy grabando video a mi rollo, cariño, el tiempo que yo me programo. Descanso un poquito, como. Es así. Y gano más. Y gano más, Cáncer. Entonces, yo te recomiendo que si tú de repente estás en ese punto que dice, Richard, quiero ganar más, pero ¿qué hago? Tampoco quiero trabajar tanto. Pues entonces, cariño, ve pensando qué proyecto te puede generar dinero. A lo mejor ha llegado la hora de que tú trabajes por tu propia cuenta. Esto es lo que te dicen el tarot de los ángeles, Cáncer. Por eso que te ponía el ejemplo que te he entregado hace poco, mi querido cangrejito. Eso te está diciendo. Vamos a ver el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Cáncer, cariño. Me sale lo que es la carta del 9 de bastos, cariño. La carta 9 de bastos, corazón, me dice, estás a punto de sentirte realizado y realizada, Cáncer. Y cuando yo te digo sentirte realizado y realizada, es en el amor, en el trabajo, en el proyecto, en tu vida. Porque la carta 9 de bastos, cariño, es fuego, es pasión, comunicación, es prácticamente que ya no necesitas de nadie. O simplemente ya te sientes, como se dice, feliz, realizado, realizada con esa persona. Vamos a ver qué más me dicen, porque mira esta carta, cariño. La carta del 9 de bastos. Vamos a ver qué más me dice mi querido Cáncer. Me sale lo que es la carta del emperador, cariño. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Con esto no digo de que tú le vas a dar una oportunidad. Las cartas me dicen, hay una persona que te busca, ¿vale? Y esta persona te va a decir que ahora las cosas han cambiado. Esta persona te va a pedir una oportunidad. Ha madurado, sea hombre, sea mujer, ha madurado. Pero todo es libre albedrío. Si tú quieres, lo escuchas, y si no, pues ya te he aconsejado que no te cierres. Pero esta persona ha madurado. Mira,
Vamos a ver, ¿qué más me dice? La carta del sol. Esta persona te dice, Cáncer, por favor, dame lo que es una oportunidad. Es cierto que lo he fastidiado, por no decir otra cosa, cariño. Es cierto que cometí un error de irme con la otra persona o simplemente de no apostar por ti. Y algunos de ellos tienen hijos, porque tenemos lo que es la carta del sol. Algunos de ellos, cariño, es como que inclusive quiere que tú lo aceptes con los hijos, pero te pide una oportunidad. Esa persona te va a decir, ya no estoy para aventuras, ya no estoy para, como se dice, para tener lo que es una canita en el aire. Quiero hacer las cosas bien por mis hijos, porque ya soy padre, ya soy madre, porque ya mi época de tener la vida, como se dice, sin control, ya se acabó. Te pido por favor que vayamos de la mano, que superemos cualquier obstáculo juntos, porque eso es lo que te va a decir, superar los obstáculos juntos, de hacer lo que es una nueva vida. Porque esta carta es una carta, cariño, de seguridad. Es una carta de carácter. Y aquí, la carta del sol. Buscar la luz en la vida, buscar la claridad, superar obstáculos, empezar desde cero. Pedir perdón, Cáncer. Entonces, esta persona viene y viene con fuerza. Esta persona viene decidido y decidida a que tú lo escuches o a que tú le des una oportunidad. No se va a rendir. En su diccionario no existe la palabra no. No existe la palabra no, ¿vale? Lo hace con todas las buenas intenciones, pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas. Te llorará, cariño, y te va a decir, por favor, no me hagas esto, por favor, Cáncer, no puedo vivir sin ti. Me siento perdido, porque si te das cuenta que hay un personaje que tiene las manos esposadas y representa la carta del 10 de espadas. Es como que esta persona viene, suplica y necesita que tú lo aceptes porque es que no tiene opciones. Aparte que no tiene opciones, no le gusta a nadie. No le gusta a nadie, no siente esa química, no siente esa conexión como que ha sentido contigo. O sea, no se siente bien. A lo mejor ha estado con Pepe Lucho, con la Lupe, con otra vecina. Ha intentado, ha estado picando, ha estado saliendo con muchas personas, pero no ha sentido ninguna conexión como lo que ha sentido con ustedes, Cáncer. Porque esta carta dice, no puedo más. Me siento derrotado, me siento derrotada. Tienes que escucharme. Por eso te digo que viene decidido y decidida. Vamos a continuar. Cáncer. Vamos a ver, mi querido Cáncer. Esta carta sale en 2. A ti te gusta de una forma pasional. A ti te atrae mucho. O sea, hay una conexión muy pasional. Entre vosotros dos hay mucha química en la parte pasional. Mucha química, cariño. Y esto sucede mucho con las personas de elemento aire, especialmente un Libra y un elemento agua también Escorpio. Sucede mucho, ¿vale? Cáncer con el signo de Libra hay mucha química pasional. Y con Escorpio ni te cuento, hay mucha química pasional. Pero puede ser también cualquier otro signo. No se cierren solamente en esos dos signos, porque esta carta es una carta de pasión. Y tenemos el ermitaño. Pero tú me dices, Richard, esta historia ya lo conozco. Es cierto que entre nosotros hay mucha química pasional, pero yo, en estos momentos, como tú me lo has comentado al principio de la lectura, yo necesito algo más. Yo no quiero continuar con esta rutina. Yo no quiero seguir así, solamente en la parte pasional, pero cuando quiero de repente salir a comer a un restaurante o que me presente a los suyos o formalizar, pues no me conoce. Entonces tú quieres algo más, porque está al costado de la carta del ermitaño. No quieres estancarte en esta situación, mi querido Cáncer. No deseas estancarte en esta situación, porque estas cartas te lo está diciendo. A ver, uno más. Vamos a ver, mi querido Cáncer, ¿qué más me dicen, cariño? Tenemos lo que es la carta del 2 de oros. Luego de ese encuentro, yo veo que vosotros tampoco se cierran, ¿vale? Pero vas a estar pensando, meditando, que no te afecte en tu trabajo, en tu proyecto, ¿vale? Que no te afecte, porque vas a estar un poco distraído, distraída.
Vas a estar como un poco como en la luna, como en la luna. Por eso que te digo que no te afecte. Este encuentro, la búsqueda de esta persona va a ser de una forma no planificado, va a ser una sorpresa que a ti pues te va a dejar a cuadro, ¿no? Porque es su cambio. Pero te ruega, te suplica, viene decidido, viene decidida, no se rinde, te va a insistir, porque quiere una oportunidad, mi querido Cáncer. Vamos a ver, cariño, voy a canalizar, ¿vale, corazón? Vamos a canalizar. Vamos a ver qué me quieren decir. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Muy bien. No sé por qué siento, Cáncer, que alguno de ustedes posiblemente me dices, la culpa es de la madre o del padre, Cáncer. Es como que aunque él o ella tenga intenciones y quiera lo que es una oportunidad contigo, es como que tú me das a entender, mi querido Cáncer, que su familia posiblemente va a ser un obstáculo entre vosotros dos, como que no está de acuerdo y tú no quieres complicarte la vida, tú no quieres prácticamente amargarte, destruirte la vida, Cáncer. Por eso que me dice Richard, él o ella podrá venir, pero su familia no me quiere, su familia no me acepta. Entonces, ¿yo cómo crees que voy a otra vez repetir el mismo plato para pasar ese tormento? No sé por qué me dice que algunos de ustedes han coincidido en la escuela o en el trabajo. Han coincidido. Y me ha dicho el nombre de David. No sé por qué. Tú solamente ve tomando lo que mejor suena. Hay una, hay una tristeza que tú tienes en estos momentos también, Cáncer. Y es como que tú hubieras hecho una promesa posiblemente a una persona, por decirlo así, que ya no está en este plano terrenal, y puede ser que está relacionado con ellos que vuelven o ellas que vuelven. Es como que me dice Richard, yo hice una promesa a esta persona que ya no está en esta tierra, que yo jamás volvería con ellos, porque ellos sufrieron conmigo, la persona que ya no está, sufrieron contigo. Es como que tú has hecho una promesa de no volver. Porque la imagen que yo he visto es como que tú estás en un campo santo y estás como rezando, orando, pero estás llorando, Cáncer. Hay mucha lágrima, mucha lágrima. Dice que tú me muestra muchos papeles, muchas fotos. No sé si a lo mejor de repente has encontrado algo. Hay algo que tú has encontrado en la cual pues te ha producido lo que es una decepción también. Me pide que revises tu cuarto. Hay algo en tu cuarto, Cáncer. Me dice, dile por favor que revise su cuarto. Dice, ellos todavía te tienen rencor. Los padres de ellos, me dice Cáncer, te tienen rencor. A lo mejor puede ser que ustedes nunca han conocido a sus padres, pero ellos sí saben de ustedes, Cáncer. Dice, ellos lo prohibieron, me están diciendo. Es como que la familia de ellos fue un obstáculo, como que no estaban de acuerdo de que ustedes formalicen, de que ustedes tengan lo que es una relación. No había un acuerdo aquí, Cáncer. No había un acuerdo, ¿vale? Y siento que esto ha sido el motivo para que muchos de ustedes se separen,
para que muchos de ustedes, pues el contacto no haya fluido tan bien. Quizás por eso tu resentimiento. Hay una imagen que estoy viendo en la cual tú te encuentras con esa persona de tu interés, pero esa persona está acompañado o acompañada. Y a ti lo que te duele es que cuando hubo ese encuentro, ese choque, es como que a ti te ignoró o simplemente salió a favor de la otra persona. Yo lo que he visto cuando he cerrado los ojos, que ustedes con la otra persona hubo como un enfrentamiento y ellos no te apoyaron, ellos no salieron a tu favor, cariño. Ahora están asustados, me dicen. Me ha salido el símbolo de Sagitario. Puede ser que estás lidiando con un Sagitario también. Dice, ese enfrentamiento no solamente ha sido por amor. No, también ha habido lo que es un enfrentamiento, puede ser familia o trabajo. Y ese símbolo de Sagitario representa lo que es el elemento fuego, pero también representa como que ustedes en base a esa discusión han llegado posiblemente a juicio. Por eso que quizás tú ya no confías en ellos. A lo mejor vosotros llegaron a juicio, han tomado rumbos diferentes, pero esta persona te busca, te pide perdón. Algo ha pasado en su vida. ¿No será que el karma ha llegado a su vida? Y está arrepentido, está arrepentida. Dice, te pide perdón por su niño. Por su niño. Es como que yo sinceramente espero que no esté pasando nada malo con su familia, porque al fin y al cabo vida es vida. La vida es el regalo más preciado que Dios te da, ¿vale? Pero es como que ellos hubieran recibido, vamos a llamar como un castigo. Como un castigo, y es como que ellos están intentando quemar karma, ellos están intentando posiblemente pedir una oportunidad, y ellos saben que tienen que pedir perdón, tienen que pedirte perdón, mi querido Cáncer. Están como muy avergonzados, su conciencia no les deja en paz, no saben qué hacer posiblemente para que tú le des una oportunidad, pero están muy, muy confundidos. Por eso que te buscan. Algo ha pasado en su vida, ¿vale? Vamos a ver, voy a sacar una carta del tarot Z para que me diga qué es lo que ha pasado, Cáncer. Una carta del tarot Z, qué es lo que ha pasado en la vida de ellos. Y por esto es el cambio. Me sale lo que es la carta del Caballero de Espadas. Fíjate muy bien, el signo de Sagitario tiene alas. La carta de la Templanza, te lo voy a mostrar. La carta de la Templanza, Cáncer. Mira, la carta de la Templanza representa Sagitario y Acuario. Y aquí, si te das cuenta, hay un personaje que está encima como si fuera un gato, pero con alas, Cáncer. Entonces es karma. Karma, cariño. Ha pasado algo tan fuerte en su vida que te ha recordado y posiblemente se da cuenta que lo que le está pasando es el daño que te ha hecho a ti. El daño que te ha hecho, porque a ti te ha causado mucho daño, cariño. Y entonces por eso que quiere pedir perdón, por eso que quiere hablar con ustedes, porque sabe que esto es karma, Cáncer. Karma, ¿vale? Y aquí hay una criatura, encima hay una criatura, cariño. Puede ser hijo, puede ser familia, sobrinos, pero ellos sienten, o alguien lo ha aconsejado, pide perdón para que Dios pues nos dé a lo que es una oportunidad. Es karma lo que le está pasando, mi querido Cáncer, ¿vale? Por eso que el cuenco de cuarzo también me ha dicho, o sea, que algo ha pasado con una criatura. Se siente mal, cariño. Lo siento, sinceramente. Vamos a ver las características. Para muchos de ustedes, posiblemente tú con esta persona te has coincidido, ¿vale?
Has coincidido, te has cruzado, se ha puesto muy nervioso, muy nerviosa. Hay un grupo de personas que no le deja hablar contigo. Quiere hablar contigo, pero no le deja hablar. Piel blanca, cabello negro o castaño, porque parece que se lo pinta. Tiene tatuajes alguno de ellos. Viven en un lugar donde el terreno es árido. La carta del 3 de oros, elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Hay una persona, un varón que está con la cabeza caliente, puede ser que está con otra persona. A ustedes le ha dejado de lado, corazón, pero hay hijos. Esta persona extraña mucho a los hijos. Mucho a los hijos extraña. A lo mejor ustedes inclusive trabajan juntos. Puede ser que te estás cruzando con una persona que trabajas junto con él o con ella y últimamente se pone muy nervioso, muy nerviosa. La carta del 6 de copas, cariño, si tú tienes hijos con esta persona y vosotros están separados, extraña mucho a la familia. Si ustedes no tienen hijos con esta persona y ustedes se conocen desde hace mucho tiempo, inclusive desde la juventud o infancia, esta persona añora mucho esos momentos vividos entre vosotros dos. Extraña esos momentos vividos entre vosotros dos, mi querido Cáncer. Pero yo sinceramente siento que esta persona, si no te busca, porque te extraña mucho, es por la familia, cariño. Por la familia. Es como su talón de Aquiles. Pueden ser delgados o delgadas con textura normal, piel blanca, cabello castaño, cabello negro. Puede ser que tengan canas, mayor de 40 años, cariño. Algunos puede ser que sean menor de 30 años, hay dos grupos. Le gusta vestirse de una forma formal, le gusta utilizar botas, ¿vale? Hay unos zapatos que son como botines, ¿no? Color naranja, tiene un nombre, pero no puedo decir en YouTube porque van a pensar que estoy haciendo publicidad. Los tejanos, los gyms, le gusta el gym y utilizar camisa también clásica o formal, mi querido Cáncer, ¿vale? Siento, mi querido Cáncer, que tiene mucha soledad, por eso que quieren hablar contigo, quieren conversar contigo, quieren lo que es una oportunidad. Cáncer, hay mucha soledad en su vida, hay mucha tristeza en su vida, cariño. Algunos de ellos han tenido lo que es una pérdida de la mascota. Hay una tristeza aquí, está muy, muy triste, Cáncer. Muy triste. Por eso quieren volver, quieren que tú le des una oportunidad, mi querido cangrejito. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Desde hoy las lecturas van a ser así, van a ser todas bonus, por decirlo, porque quiero dar más información, ¿vale? De repente, un día cuelgo solo un video relacionado a otro tema, como el video que he colgado el día de ayer sobre tu ex, cariño. Y los otros días iban a ser entre 4 y 5 videos al día, ¿vale? Pero lecturas bonus. Voy a hacer así, ¿vale, corazón? Gracias por tu apoyo. Un besito. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón, Cáncer.